Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá, precisamente desde La Chorrera. Saludos a todos hermanos, a todos aquellos que se reúnen cada domingo o durante la semana a revisar estos estudios evangélicos sobre los evangelios. En esta ocasión tenemos el Evangelio de Juan. Estamos en la parte número 21. Si es primera vez que nos visiten este canal, no le cambies, quédate ahí. Recuerda que este es un canal, y siempre lo decimos aquí, que no lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no te vendemos nada. No te pedimos dinero tampoco, nos interesa solamente que nos prestes tus oídos por unos minutos y escudriñemos la Sagrada Escritura juntos. Todo pues es necesario que conozcamos sobre la palabra de Dios y todos estos aquellos eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor, pues nos puede llamar la atención y están ocurriendo muchas señales, muchas cosas que la palabra de Dios ha predicho desde siglos anteriormente. Así que todo es un cumplimiento profético, todo lo que tenemos delante de nosotros es un cumplimiento profético de ya lo que ya estaba escrito y le fue revelado a los profetas. Recuerda que la Sagrada Escritura es un libro que es un compendio de varios libros, no solamente es un libro. La misma Biblia comprende el libro de Génesis hasta Apocalipsis, y continuamos estudiando libro por libro, verso por verso aquí en este canal de Sonny Daniel, en el cual puedes revisar muchas prédicas, muchas enseñanzas, de las cuales hemos hablado ya y hemos enseñado sobre el libro de Apocalipsis verso por verso y el significado de toda esta profecía, pues que a veces el pueblo de Dios no conoce. Pues vivimos un tiempo de apostasía, el tiempo en el cual hay falsos maestros, falsos apóstoles que se han levantado y tratan de enseñar cosas que no están escritas y comienzan a dar sus doctrinas personales. Pues la palabra de Dios no es de interpretación privada y el canon bíblico fue cerrado, ya no se le puede agregar ni quitar. La profecía misma lo dice en Apocalipsis: aquel que le quite su nombre será retirado del libro de la vida, y el que le ponga le caerán las plagas de este libro. Así que es necesario que escudriñemos bien y a conciencia la palabra de Dios, pues este es el alimento diario que tenemos que vivir. Cada cristiano debe alimentarse de la palabra de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Pues si tú no te alimentas, no tendrás un crecimiento espiritual, te quedarás estancado allí y no progresarás. Es importante saber que la palabra de Dios no hace distinción de personas. Todo aquel que quiera alabar al Señor, todo aquel que quiera adorar al Señor, no eres nadie para que le impidas que adores al Señor. Todos podemos alabar, y todo lo que respire tiene que alabar a nuestro Dios, a Yahweh. Ese sí, todos tenemos esa necesidad de buscar de Dios, de buscar y orientarnos siempre hacia la palabra de Dios que nos lleva hacia la verdad, que ahí está la verdad, que es Cristo Jesús. Es importante que sepas que todas estas cosas tienen que acontecer. No es tiempo de hacer riñas, ni estar dividiendo los templos, ni en la iglesia, hacer distinciones de que yo tengo más rango que tú. Que todas esas cosas son envidias que no deben vivir en el pueblo de Dios. Pues eso crea divisiones, y detrás del fondo de todo esto está el mismo demonio, el diablo. Así que reprendamos todo ese espíritu malo de envidia, de odio, de resentimiento. Todas esas cosas no son buenas y son malas, definitivamente son del diablo, no son de Dios. Esas cosas no pueden estar dentro de una congregación, porque las derriban, las derrumban. Así que pongamos atención, hermanos, y hago hincapié en esto. No es tiempo de estar peleando, no hay tiempo de ver quién es más santo que el otro, no es tiempo de eso, no es tiempo de pelear eso. Cada uno busca su salvación, cada uno vigila su salvación, cada uno ve hacia el frente, hacia Cristo, allá a la luz, hacia los cielos, donde deben estar nuestras miradas. No puedes juzgar a tu hermano tampoco, eso no es permitido. No puedes juzgar a tus hermanos, eso no se puede. El único que juzgará está allá arriba, por el momento, porque muy pronto se dará este gran evento que estamos respirando todos buen cristiano, que estamos velando, como lo dice en Mateo 25, como esas vírgenes
que estaban previstas ya de sus aceites y esperando solamente que llegara el esposo. Pues la iglesia está viviendo ese momento y que estamos esperando el momento en que Cristo descienda al segundo cielo, y ahí nos encontraremos con Él en las nubes para adorarle por la eternidad. Y cuando se acaben estos 7 años de tribulación que van a ocurrir muy pronto en la humanidad, el mundo vivirá unas calamidades que nunca ha vivido más nunca y no vivirá jamás. En el momento que Cristo venga y se dé la guerra del Armagedón, esos 7 años se terminarán ahí, comenzará el milenio, el gobierno milenial de Cristo. Así que allí donde debe estar nuestra esperanza, y no estar vigilando otras cosas que no tienen interés. Pues el Señor mira y conoce los corazones. Tú no puedes retener a nadie que alabe al Señor. Todos podemos alabar al Señor. Todos busquemos la verdad. Todos busquemos, y cada uno de nosotros vayamos hacia la luz, que es Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar este estudio. Pues aquí hablamos en esta parte del Evangelio de Juan, parte número 21, la parte número 21, la preexistencia de Cristo. Así que comencemos en este estudio. Dice la palabra de Dios así: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Continuando el estudio, aquí el Señor le hizo una pregunta que constituía un desafío. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Él tenía una conciencia limpia y no tenía inconveniente en someterse a su escrutinio. Ahora, después de una pausa en la que ninguno pudo responderle nada, el Señor continuó con su argumentación. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?, decía el Señor. Con su silencio habían confirmado que no habían encontrado pecado en Jesús, definitivamente, pero aún así no estaban dispuestos a creer en Él. Ahora, ¿cuál era la razón por la que se comportaban de una forma tan incoherente? Dice la palabra de Dios así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. La única conclusión lógica es que ellos no eran de Dios. Definitivamente sí, sino que, como le había mostrado anteriormente, eran de su padre, el diablo. Y el rechazo y la hostilidad que sentían hacia el Señor Jesús venían influidos por esta condición. Ahora, eran hijos del padre de mentira, y por lo tanto no eran de extrañar que rechazaran a Jesús por decir la verdad. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo, la semana pasada, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ahora, vamos a entrarlo al capítulo 9 de este libro de Juan, San Juan. Vamos a estar escudriñando este capítulo 9. En este capítulo, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Este milagro se encuentra registrado en los primeros 7 versículos de este capítulo 9. Comencemos pues leyendo el primer versículo. El Señor había estado pronunciando su discurso sobre la luz del mundo. Él alegó que Él era Dios, y los judíos precisamente por esto querían matarle. Jesús se escondió cuando salía del templo, pasando en medio de ellos. Fue solo por un milagro que pudo escapar de esa multitud tan airada que se encontraban. Su hora aún no había llegado definitivamente, y por tanto no podían prenderle. Solamente me imagino que en medio de esa necedad de los hombres, los judíos que estaban ahí y tan furiosos que estaban, Dios se le hizo invisible frente a sus caras, y Él pasó caminando entre ellos y no lo vieron. Definitivamente que yo me lo imagino así. El incidente que sigue ahora es realmente una prolongación del discurso sobre la luz del mundo. Los enemigos del Señor Jesús no podían ver cómo eran ciegos espiritualmente. El ciego aquí tampoco podía ver, incluso cuando la luz del mundo estuvo frente a él, no pudo ver. Pero veremos que Jesús se revelaría a él. Antes de que el ciego pudiese ver, necesitaba tener restaurados los ojos. Ahora, la luz debía ser recibida. Tenía que haber un receptor, que existía un receptor, así como un emisor de luz. Quizá usted ha escuchado este argumento clásico en cuanto al sonido. Si un árbol cae en el bosque y nadie está presente,
para oírlo caer. ¿Hubo acaso un sonido? La respuesta obvia es que hubo ondas sonoras, definitivamente. Pero si no hay ningún oído allí para recibir el sonido e interpretarlo, nadie percibió el sonido. Debía existir entonces un receptor. La falta de vista no significaba que la luz no estaba allí. Claro, la luz revela la condición del ojo. La luz del mundo revela la condición del alma. Los fariseos, por ejemplo, creían que veían, pero eran totalmente ciegos. Hay una historia que se cuenta en cuanto a una explosión en una mina de carbón, donde dejó atrapados a un grupo de hombres en la oscuridad total. Cuando habían rescatado a los mineros y les trajeron fuera a un lugar seguro, uno de los jóvenes dijo: encender la luz. Todos le miraron sorprendidos y se dieron cuenta entonces de que la explosión le había cegado. En las tinieblas dentro, él no se había dado cuenta de que era ciego. Pero la luz le reveló tanto a él como a los demás que había quedado ciego. Pero a mí, que digo la verdad, no creéis. Así dice Juan 8:45. Leamos el verso 45 y retrocediendo un poquito atrás. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Este es el verso 45 del capítulo 8. Detengámonos aquí un momentito. ¿No es interesante que Jesús pudiera hablar la verdad a los hombres y que esto no le creyese? Estas palabras de Jesús excitaron su antagonismo más intenso. Sin embargo, los seres humanos siempre creen los rumores más insensatos y las mentiras más grandes. Sí, los dictadores han aprendido esto. Y uno de ellos fue muy franco en cuanto a esto en su libro, cuando dijo que si una mentira grande se cuenta muchas veces, al fin la gente la creerá. Dice la palabra de Dios así: nuestro padre es Abraham. Al terminar el estudio anterior, vimos que Jesús afirmó con claridad que aquellos judíos no eran hijos de su Padre Celestial, sino que tenían otro Padre. Si bien en ese momento no dijo a quién se refería. Así que ahora veremos que le estaba hablando del mismo Satanás, el mismo diablo, el enemigo, el acusador. Como era de esperarse, las palabras de Jesús irritaron nuevamente a los judíos, que rápidamente respondieron volviendo a afirmar que eran descendientes de Abraham, así como lo dice Juan 8:39. Lo que según ellos implicaba necesariamente ser también hijos de Dios. Juan 8:41. Este pensamiento estaba muy arraigado a sus mentes, pero era falso y terriblemente peligroso. Ya vimos que la dignidad de ser hijos de Dios no se adquiere por herencia familiar. Eso no se adquiere así, sino que se requiere de un nuevo nacimiento espiritual. Por eso es necesario que tengamos la visión espiritual, porque la visión natural, el hombre es totalmente ciego. El hombre natural ante las cosas espirituales es ciego y no las ve y no las entiende. Dice Juan capítulo 1 del 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí sí lo dice claramente. Y en Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok. Juan el Bautista también le había advertido muy seriamente acerca de esta vana confianza que ellos tenían en el hecho de ser descendientes de Abraham, porque eran descendientes de Abraham, ya lo había capacitado y ser ya honorables y ser respetados y recibir condecoraciones o reconocimientos. No, eso no lo hace ser merecedores de eso. En Lucas 3 del 7 al 9 dice así: decía a las multitudes que salían de ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir:
dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. En otra ocasión, el mismo Señor había explicado que en el reino de los cielos habría muchos que, no siendo descendientes de Abraham, se sentarían con él, mientras que otros que sí lo eran serían echados fuera. Pongamos atención, mira. El Señor vino a buscar a lo más vil, a lo perdido de este mundo, y es a esas personas a quien Dios utiliza para alabar, para adorar, para llevar el mensaje. No porque tú eres religioso, tú te vas a creer mayor que tu hermano. No, eso está mal y va contra todas las enseñanzas bíblicas y toda la enseñanza que nuestro Jesús, nuestro Maestro, nos dejó escrito en la palabra de Dios. Porque eres descendiente de Abraham, ya está asegurado. No. Aquí es claramente que todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echa al fuego. Así, en Mateo 8, del 11 al 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queda claro, por lo tanto, que la salvación es una experiencia espiritual y que el nacimiento humano no tiene nada que ver con ella. Dice en Juan, en los versos 46 y 48: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Miren todas estas expresiones de los judíos que le estaban refiriéndose hacia el maestro. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué de vosotros no me creéis? Aquí claramente Jesús expone su vida a la observación general cuando preguntó: ¿quién de vosotros puede demostrar que he cometido pecado? Esta es una de las pruebas más grandes de la deidad de Cristo. Y amigo, hermano que me ves por este canal, me escuchas, si aquellos enemigos de Jesús hubieran tenido la mínima evidencia contra él, créanme que la habrían utilizado. Pero no tenían ninguna respuesta lógica para sus preguntas. ¿Qué hicieron entonces ellos? Se burlaban de él. Alguien ha dicho que cuando los seres humanos no tienen una respuesta lógica, recurren a las burlas y comienzan a ridiculizar a su oponente. Escuche usted a los judíos haciendo uso de esta táctica cuando decían: tú eres samaritano y tienes demonio. Además, los judíos no tomaron en cuenta el hecho de que no todos los descendientes naturales de Abraham formaron parte del pueblo de Dios. Ese fue el caso de Ismael, así como nos lo busca en el libro de Génesis 21, del 9 al 12. O Esaú, en Génesis 25, 19 al 34. A los hijos que tuvo con Cetura, en Génesis 25, del 1 al 6. Esto le tendría que haber hecho reflexionar sobre el hecho de que no toda la descendencia física de Abraham tenían garantizada su pertenencia al pueblo de Dios. En esto mismo incide también el apóstol Pablo. Y nos vamos allá hasta el libro de los Romanos. Buscamos el libro de Romanos, capítulo 9, del 6 al 7. Dice así: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Escucha. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. ¿Cuál era el problema aquí de los judíos? Ellos tenían profundamente asumido que eran el pueblo elegido de Dios, a quienes pertenecían los pactos y las promesas, definitivamente.
vivían en Jerusalén, la ciudad elegida por Dios para establecer su presencia aquí en este mundo. Allí estaba el templo y los sacerdotes judíos, los únicos autorizados para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Ellos eran los depositarios de la palabra de Dios, que la palabra ha sido revelada a través de los profetas judíos. El apóstol Pablo enumera algunos de estos privilegios en Romanos capítulo 9 del 4 al 5. Si lo anotas ahí. Para ellos perdieron de vista que todos estos privilegios que habían recibido tenían como finalidad llegar ¿a qué? A ser una fuente de bendición para todas las demás naciones. Dios mismo lo había expresado con claridad a Abraham. Dice así la palabra: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 18, Génesis 22, 18, Génesis 26, 4. Los judíos habían olvidado sus responsabilidades y solo pensaban en sus privilegios, lo que le producía un profundo orgullo y satisfacción que le llevaba a sentirse superiores a los demás e incluso a despreciarlas. Ahora, desgraciadamente el orgullo religioso arraiga con mucha facilidad en el ser humano. Definitivamente que a Dios no le gusta nada de esas cosas de lo religioso. La religiosidad que se ha inculcado y que se ha introducido de tiempos antiguos de la iglesia primitiva, la religiosidad que se está metiendo en algunas iglesias también, que porque creerse superiores a otras hacen distinciones de personas y las puertas están abiertas a que todos vengan y todos procedamos al arrepentimiento. Recuerda que tú no eres nadie para frenar a que llegue una persona a adorar a Dios. Tú no eres nadie para frenar a tu hermano, a tu sobrino, a tu hermano, a tu tío, a tu tía, a tu esposo, a tu esposa. Tú no eres nadie para frenar que no, él no puede adorar, él no puede alabar a Dios. Tú no puedes hacer eso. Las puertas están abiertas. Él dice que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos tenemos acceso a ese boleto que ya Él pagó. Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Tú no puedes vivir en un mundo legalista, un mundo de religiosidad, porque eso no le agrada a Dios. A Dios no le agrada eso. Dios ve y pesa los corazones de cada uno y Él conoce los sentimientos y el corazón del hombre. Él lo conoce. Tú no eres nadie para juzgar a tu hermano. Definitivamente, este orgullo religioso que se introdujo en los judíos en aquel tiempo, creando en él una falsa sensación de seguridad y de superioridad. Se creían superiores. Y lo más triste es que este orgullo impide escuchar lo que el Señor nos quiere decir. El orgullo humano, ese ego que tú te crees que tú eres mayor que otro. No. Aquel que se crea mayor será el más pequeño. La palabra de Dios es clara. Este fue el problema de los judíos y sigue aquí de que muchos hoy en día practican esto y lo repiten y se vuelve a repetir la historia. Cuando hay que poner por simple hecho de ser católicos, protestantes o evangélicos, ya no ven necesario llegar a tener una relación personal con Jesús o leer la Biblia o para escuchar lo que Él les quiere decir. Los judíos confiaban en el haber sido circuncidados a los pocos días de nacer. Por este simple hecho ya formaban parte del pueblo elegido de Dios, y de igual manera muchos católicos piensan que el haber sido bautizados de niños ya forman parte de la iglesia de Cristo, cuando esta es una doctrina que es totalmente falsa y no está descrita en la palabra de Dios que los niños se bauticen. Los niños son dedicados a Dios, pero no el bautizo. El bautizo es cuando ya tú tienes capacidad de conciencia entre el bien y el mal. Ahora, y otro tanto de lo mismo ocurre en el hecho de ser miembro de una buena iglesia o tener padres cristianos. Ninguna de estas cosas prueban que seamos auténticos creyentes. Es necesario estar unidos a Cristo por una fe viva que se manifieste por medio de una vida digna de Él. Dice así en Juan capítulo 8, 49 al 51. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Ojalá pudiéramos ver a Jesús entre esa multitud. Le odiaban tanto que querían matarle. El homicidio estaba ya arraigado en sus corazones, definitivamente, pero él no tenía nada más que amor en su corazón. Iría hasta la cruz para morir por ellos. Ellos solo pensaban en la muerte para él, pero él estaba ofreciendo vida, la vida eterna. Eso les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Les estaba ofreciendo la vida eterna, la vida espiritual. Amigo, este Jesús es más que un hombre. Dice la palabra de Dios así. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si los judíos habían de recibir algún beneficio por ser descendiente de Abraham, no sería por pertenecer a su genealogía física, sino a la espiritual. Ya hemos dicho que Abraham tuvo varios hijos, pero solo uno de ellos iba a ser el depositario y transmisor de las bendiciones de Dios. Este sería ¿quién? Isaac, el hijo de la promesa que anticipaba a Cristo. En Génesis 3:16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por lo tanto, si querían heredar la bendición de Abraham, tendrían que creer en Cristo, definitivamente. En Génesis 3:29 dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Está poniendo atención? Y por otro lado, si afirmaban ser hijos de Abraham, deberían parecerse a él definitivamente. Algo que tampoco era cierto, como el Señor les estaba demostrando. Porque al fin y al cabo, lo realmente importante aquí era la semejanza espiritual con el patriarca, y no el hecho de formar parte de su descendencia o genealogía familiar o física. En este sentido, quedaba fuera de toda duda que ellos no manifestaban la misma disposición espiritual que tenía Abraham. En Juan 8:40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Jesús les mostró dos cosas en las que no se parecían en nada a Abraham y que probaban que no eran sus hijos. En primer lugar, su deseo de ser homicidas, pues querían asesinar a Jesús. Y en segundo lugar, que cerraban sus oídos a la verdad, que Jesús le hablaba aparte de Dios. Nada de esto había hecho Abraham, quien había manifestado una actitud totalmente diferente cuando recibió a los mensajeros celestiales. En Génesis 18, del 1 al 8. Nuestras obras dan a conocer de quiénes somos hijos. Nuestras obras y las suyas dejaban claro que sus pretensiones de ser hijos de Abraham no se podían sustentar ante los hechos. Ahora, de aquí se deduce que su padre era otro, aunque por el momento el Señor no dice quién es, si bien deja una pista muy clara: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, en Juan 8:41. Leamos así los versículos del 52 al 59 de este capítulo 8. Entonces los judíos le dijeron: ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Ahí cuando Jesús se hace invisible ante sus ojos, porque no lo vieron. Ahora,
¿Vio Abraham alguna vez a Cristo? Por cierto que sí lo vio. Las apariciones de Dios a las personas en el Antiguo Testamento eran apariciones de Jesucristo, definitivamente. En el capítulo 1, en el verso 18 de este Evangelio de Juan, leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Además, aunque el cuerpo de Abraham había sido sepultado allí, Abraham no estaba realmente muerto, sino que estaba en presencia de Dios. Como dijo el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 20, versos 37 y 38, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. En la actualidad, algunos teólogos han dicho que Jesucristo era un gran maestro, pero nunca en realidad afirmó que Él mismo fuese Dios. Estimado oyente, estimado amigo que me escucha, que me ve por este canal, escuche usted esta palabra que Jesús le pronuncia aquí en el verso 58 de este capítulo 8 de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice. No dijo yo era, sino yo soy. Él es el Señor, yo soy y Dios. Los judíos no lo entendían perfectamente bien. Y como sabían precisamente lo que estaba diciendo, tomaron piedras para arrojárselas y matarle, porque pensaron que estaba cometiendo una blasfemia. El tema candente aquí era Jesucristo. Él había colocado a los judíos en un aprieto. Tenían que tomar una decisión en cuanto a Jesús. Y usted, amigo que me escucha, que me ve, tiene que tomar también una decisión en cuanto a Él. Jesucristo es la verdad, o es mentiroso, o es Dios y Salvador, o no lo es. Usted tiene que decidir, o lo acepta o lo rechaza. Recuerde que la decisión suya no cambia de ninguna manera la realidad de quién es Jesucristo. Él es el gran yo soy. Él es el Señor, el Dios eterno. Usted tiene que decidir entre aceptar o negar esta afirmación. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Mira hasta donde se comenzaron a voltear entonces los judíos. Los judíos se sintieron profundamente heridos y parece que usaron la vieja táctica de que la mejor defensa es un buen ataque. Así que negaron que fueran hijos de un padre desconocido, como si fueran hijos de fornicación, y al mismo tiempo hicieron una insinuación insultante contra Jesús por las condiciones extraordinarias de su nacimiento. Recordamos que tanto Mateo como Lucas recogen el hecho de que María, la madre de Jesús, había concebido del Espíritu Santo antes de casarse con José, algo que los judíos no creían y que les sirvió para hacer comentarios ofensivos contra él, dando a entender que él y no ellos era quien había nacido de fornicación. Pues un padre tenemos que es Dios, y así con aire de superioridad subieron el tono de sus declaraciones, de tal modo que si antes había dicho que eran hijos de Abraham, ahora afirman ser hijos de Dios. Pero Jesús rechazó también esto con el siguiente argumento. En Juan, buscamos ahí en Juan capítulo 8, verso 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Los judíos reclamaban ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo odiaban y querían matar a aquel a quien Dios mismo había enviado a este mundo. Ambas cosas eran incompatibles. No olvidemos que la prueba de la presencia divina en alguien es el amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Primera de Juan 4:7. Cristo los amaba y había venido a dar su vida por ellos en la cruz, pero ellos le aborrecían con odio, un odio homicida. Por otro lado, vemos que nuevamente se establece el hecho de que es imposible tener una relación correcta con Dios si no se tiene una buena relación con su Hijo, que es Jesucristo. En estos versículos vemos cuáles son algunas de las características fundamentales de esta relación. Amar al Hijo. Por ejemplo, en Juan 8:42, oír, escuchar y entender la palabra de Dios al Hijo de Dios. Juan 8:43 y 47. Creer en el Hijo. Juan 8:46. Pero aquellos judíos que no cumplían ninguna de estas condiciones, sino que por el contrario luchaban ardientemente en contra de su propósito, porque yo de Dios he salido y he venido.
Lo que ellos habían oído sobre las extrañas circunstancias que habían rodeado el nacimiento de Jesús eran ciertas. José no era realmente su padre. Jesús procedía de Dios y fue concebido por el Espíritu Santo siguiendo el plan del Padre Celestial. Por esta razón el Señor no iba a emplear tiempo de reivindicar la paternidad de José, porque la realidad última es que había salido y venido de Dios. Pero esto yo nunca lo habían entendido. Con esto dio a entender entonces claramente que él existía antes de haber nacido como un bebé en este mundo. Claro, el Verbo fue hecho carne. Él fue antes que Abraham. De hecho, era su creador, pero se había encarnado en un hombre para llevar a cabo una tarea mediadora en la tierra. A continuación, añade a esta tarea que no había sido una iniciativa propia, actuando en independencia del Padre. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Padre lo envió. Juan 8:42. Así que, aunque los judíos le miraban como un vanidoso pretencioso, la realidad era muy distinta. Él había venido a cumplir los deseos de su Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Así decía el Señor. Los judíos habían dado repetidos indicios de embotamiento espiritual, o sea, no avanzaban. Esto llamaba mucho la atención de este capítulo, donde hay una y otra vez se pregunta que manifestaban su falta de comprensión de lo que Jesús les decía, no entendían nada. Juan 8:27, hagamos un breve repaso de algunas de ellas. ¿Dónde está tu Padre? Juan 8:19, ¿acaso se matará a sí mismo? Juan 8:22, ¿tú quién eres? Juan 8:25, ¿cómo dices tú seréis libres? Juan 8:33, ¿han visto a Abraham? Juan 8:57. O sea, se ve con todo esto que no le entendían. Ahora bien, el problema no radicaba en una falta de capacidad intelectual para entender lo que Jesús les decía, porque en ese caso el Señor no se le habría dicho responsables, no le habría hecho responsables a ellos. Por eso, su incapacidad venía originada por su propia naturaleza pecaminosa y por su falta de deseo de hacer la voluntad del Padre. Esta sordera espiritual ya la había sufrido su antepasado antes que ellos, y también habían sido reprendidos por los profetas. En Jeremías 6:10 dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahweh les es cosa vergonzosa, no la aman. Mira, en el libro de Ezequiel, capítulo 12, del 1 al 2, dice así: vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. En Zacarías 7:11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Acá dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Finalmente el Señor abordaba la verdadera razón por la que no podían escuchar ni entender sus palabras. Eran hijos del diablo. Esto lo explica todo. Actuaban como él, se identificaban con sus ideas, sentimientos y resoluciones. Tenían la misma naturaleza y por lo tanto no era de extrañar que actuaran así. Pudiera ser que físicamente fueran descendientes de Abraham, pero sus obras probaban que principalmente eran hijos de Satanás, el diablo. Esto era muy grave. Ahora bien, observemos que estos hombres no eran gente groseramente inmoral, eran gente religiosa, súper religioso, como abundan en las iglesias, que en muchos casos gozan de respeto de sus conciudadanos. Personas que al menos externamente vivían de forma piadosa y se esforzaban en cumplir con su religión. Iban constantemente al templo, hacían ayunos, oraciones, leían su Antiguo Testamento, y sin embargo Jesús afirmó que eran hijos del diablo. Esta es la paradoja que nos presenta este capítulo. Jesús sufre persecución religiosa no de las multitudes impías y paganas, sino de personas religiosas que esperaban ansiosamente a su Mesías. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia los peores enemigos de la causa de Cristo han surgido dentro de la misma comunidad cristiana? Si los cristianos son los mismos que matan a sus soldados, y lo vemos una y otra vez repetirse a través de la historia,
Los cristianos asesinan a sus propios profetas, a sus propios maestros, lo asesinan. Matan. Si ven un hermano caído, no lo levantan, no le ofrecen la mano para levantarlo, sino que le tiran una lanza y lo puñalean por la espalda para terminarlo de acribillar y matarlo y mandarlo al otro lado. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está dándose en la iglesia. Por otro lado, es evidente que el Señor no está de acuerdo con aquellos que afirman que todos los hombres son hijos de Dios, o quienes piensan que lo importante es creer en algo, sea lo que sea. Jesús dijo con toda solemnidad que aquellos religiosos judíos eran hijos del diablo. Y lo mismo se puede decir de todos aquellos que se oponen a Cristo y a su mensaje y al amor, al mensaje del amor, porque Dios es amor. Y donde no hay amor, hay disensión, hay divisiones, hay odio, hay enemistad, hay hay retención de pecado, de resentimiento, de odio, de envidia. Todas esas cosas comienzan a surgir en el corazón entonces del hombre. Dice la palabra de Dios, Él ha sido homicida desde el principio. A continuación, el Señor nos enseña algo acerca de la existencia y del carácter del diablo. En primer lugar, debemos decir que para el Señor no había ninguna duda sobre la existencia del diablo y su terrible influencia en este mundo. Satanás no es un personaje de ficción o un producto de la imaginación humana. Es alguien que es real, que ha venido actuando en este mundo desde el principio. Seguramente debamos entender desde este principio como una alusión al comienzo de la historia del hombre, cuando comienza allá por el Edén, mediante su mentira, el diablo hundió a la humanidad en la muerte espiritual y física. Génesis capítulo 3, lo puedes buscar ahí. Y también debido a su influencia, Caín mató a Abel. En primera de Juan 3:12 dice, como Caín, que era del maligno. Escucha, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Primera de Juan 3:12. Y siguiendo el principio establecido por el Señor, que los hijos heredan la naturaleza de su padre, aquellos judíos demostraban con sus acciones de quién eran definitivamente hijos del diablo. Ellos también participaban de los mismos deseos homicidas cuando querían matar a Jesús. Demostraban de este modo de quién eran hijos y que no eran hijos de Dios. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí está claramente. Primera de Juan 4, del 7 al 8. En segundo lugar, el Señor añade que el diablo ha sido desde el principio un mentiroso y padre de la mentira. Sí, en primera de, ahí vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es el arma favorita de Satanás y con ella ha conseguido la muerte de muchos. Él se encarga de hacernos creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Nos conduce por el mismo camino ancho que lleva a la perdición, haciéndonos creer que por él encontraremos la felicidad eterna. Nos induce a pensar que Dios no nos ama, sino que solo quiere asfixiarnos con sus constantes prohibiciones. Sus mentiras y falsedades no tienen límite y ha conseguido engañar al mundo entero con ellas, aunque no será así para siempre. En Apocalipsis 12:9 dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todo esto es lo que espera en el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, esos 7 años que habla el capítulo 9 de Daniel. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En contraste con el carácter del diablo, lo distintivo de Dios son el amor y la verdad. Dios nos ama tanto que ha estado dispuesto a entregar a su propio Hijo para que nosotros llegáramos a tener vida eterna. Además, Jesús vino para hablarnos la verdad que había oído ahí junto a su Padre Celestial. Sin embargo, a pesar de grandes diferencias entre Dios y el diablo, aquellos judíos rechazaron a Jesús. Y como ellos demostraron que su pretensión de ser hijo de Dios es totalmente insostenible a la luz de sus obras, el Señor se lamentó de esto. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice Juan 8:45. Habían llegado a estar tan esclavizados en el pecado y en el diablo que amaban la mentira aún de forma consciente. Su estado había llegado a ser muy grave.
Y es doloroso ver a tantas personas que han tomado esta misma decisión. Como diría el apóstol Juan en su primera carta, son muy pocos los que no siguen al diablo. Son muy pocos los que no siguen al diablo. Primera de Juan 5:19 dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros mismos, los que ahora somos creyentes, hubo un tiempo que también estábamos bajo su dominio y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Pero cuando creímos en Cristo fuimos libertados de su poder, llegamos a conocer la verdad y la verdad nos hizo libres. Juan 8:32. Solamente Él pudo cambiar nuestra naturaleza malvada por medio de su Espíritu Santo y darnos una nueva naturaleza, la del Hijo de Dios. Como dice Juan 1, del 12 al 13, Juan 3, del 5 al 6. Pero habiendo dicho esto, debemos darnos cuenta que todavía seguimos teniendo un poderoso enemigo que constantemente nos acecha con el propósito firme de lanzarnos en el camino de la destrucción y que no tiene reparo de usar cualquier táctica. Va a usar cualquier táctica. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin embargo, nada puede hacer contra nosotros si nos refugiamos bajo el poder de Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. A continuación el Señor les hizo una pregunta que constituía un desafío. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Él tenía una conciencia limpia y no tenía inconveniente en someterse a su escrutinio. Esto, como lo dijimos al principio. De esta manera llegamos casi que al final entonces del estudio de este capítulo 8. En el capítulo 9 es cuando comienza a hablar el Señor ya entonces de la sanidad que hace a un ciego de nacimiento. Este milagro se encuentra entonces ya comenzando ya el capítulo 9. Pasemos entonces al capítulo 9 de Juan, comenzando desde el verso 1. Este milagro donde se registra la sanidad de este ciego que era ciego desde nacimiento. Este milagro se encuentra registrado en los primeros 7 versos de este capítulo 9. Dice el Señor que había estado pronunciando su discurso sobre la luz del mundo. Alegó que Él era Dios y los judíos precisamente por esto querían matarle, Jesús se escondió cuando salía del templo y pasando en medio de ellos. Fue solo por un milagro que pudo escapar de la multitud tan airada. Su hora aún no había llegado y por lo tanto no podían prenderle. Aquí vemos entonces cómo se da al inicio de todo esto, de la sanidad de este ciego de nacimiento en los primeros versos del capítulo 9 de Juan. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no me ven, vean, y los que ven sean cegados. Esto es lo que Jesús quiso decir en el verso 39, volviendo al capítulo 8. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. La luz revela la verdadera condición, y entonces aquellos que son ciegos, pero no se han dado cuenta, pueden saber que son verdaderamente ciegos. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios y allí termina nuestra responsabilidad. Es la obra del Espíritu Santo abrir el corazón del oyente y motivarle a obedecer la palabra de Dios. Nosotros debemos presentar la luz del mundo a los seres humanos, pero el Espíritu Santo quien puede abrir tus ojos, solamente el Espíritu Santo. Esto es lo que significa la palabra que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16, donde leemos así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, en los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Somos igualmente exitosos cuando no ganamos un alma para Cristo como cuando la ganamos. Simplemente debemos brillar como luces para presentar a Jesucristo, la luz del mundo. Alguien nos dirá: ¿dónde está la luz? Este mensaje no tiene sentido para mí. Tendremos que pensar que esta persona está totalmente ciega. Otro nos diría: gracias por enseñarme la luz.
yo era ciego, pero ahora veo. Leamos en el primer verso de este capítulo 9 del Evangelio de Juan, que inicia el incidente que Jesús abrió los ojos de un ciego de nacimiento de Jerusalén. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este episodio sigue la gran declaración del Señor: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, ¿recuerdan? Hubo evidentemente un lapso de tiempo entre el capítulo 8 y el principio del capítulo 9, porque el lenguaje revela que él estaba pasando lentamente por aquel lugar. Le preguntaron a sus discípulos diciendo: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren lo que pensaban, cómo se le enseñaba y cómo ellos entendían que si nacía de nacimiento era por el pecado de los padres. Este es el único relato en que el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Los discípulos querían establecer la causa de su enfermedad, como si fueran médicos, ¿no? La etiología, el origen de la enfermedad. Quieren discutir quién tenía la culpa, quién había pecado. En aquel entonces probablemente podrían haber ofrecido 4 respuestas. Los paganos de aquel entonces también, como muchos en la actualidad, creían que la reencarnación y sostenían que la enfermedad congénita podía ser el resultado de pecados cometidos en una existencia anterior. Los judíos nunca aceptaron esta aplicación. Luego tenemos el argumento de la herencia, que el Señor castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, como lo vemos en Éxodo capítulo 20, verso 5. Ahora sabemos que esto es posible y que la ceguera en algunos casos puede ser el resultado del pecado del padre. Luego había la explicación de que el pecado de Adán fue transmitido a cada miembro de la familia humana y por tanto todos están sujetos a la muerte y la enfermedad. Y por último, los rabinos judíos creían que un niño, aún estando en el vientre de su madre, podría pecar. Podía pecar. Veamos entonces la respuesta de Jesús en los versos 3 hasta el 5 de este capítulo 9, que dice así: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús no les dio la respuesta que ellos querían. Dijo que lo importante no era explorar el pasado tratando de encontrar quién era el culpable. Lo que había que hacer era sanar a aquel hombre. Dios tiene sus propios motivos sabios para permitir enfermedades, sufrimiento y dificultades. Dios no siempre nos revela porque Él permite que pasemos por estas circunstancias. Dios tiene su camino y no se propone a informarnos de todas sus razones. Nos pide, en cambio, que caminemos con Él por la fe en las horas oscuras, de la vida. Francamente, creemos que necesitamos comprender que nuestro Señor nos está diciendo aquí ni por un momento que esta situación era un caso experimental, que era una especie de experimento espiritual. Creemos que la puntuación del versículo nos conduce a conclusiones erróneas. Jesús estaba diciendo: no es que pecó este ni sus padres, punto. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura. Hasta aquí es el estudio del día de hoy, hermano. Esperemos que esta enseñanza sea de bendición. Comparte el link con 3 de tu contacto de que tú tienes en tu celular. Recuerda que no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa compartir y extender el evangelio al resto del mundo. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana y si Cristo no ha venido.